sacerdotes, concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, todos en los corazones de Jesús y de María. En este mes, en el mes de junio, que al igual que, por ejemplo, el mes de mayo, el mes de junio, el mes de octubre, por ejemplo, tienen su dedicación especial a la Virgen Santísima, al Corazón de Jesús, el mes del Rosario, octubre. También, aunque menos conocido, este mes de julio tradicionalmente, y así se celebra sobre todo el día 1 de julio, está dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Os digo esto porque, además de que es así, como digo, no es muy popular, pero cada vez lo va siendo más. Hay congregaciones, comunidades, incluso diócesis, que así lo celebran, pero lo menciono sobre todo porque al final, si Dios quiere, cuando esté el Señor expuesto en el Santísimo Sacramento, haremos una consagración a esa preciosísima sangre. Esa sangre que, con tantas cosas, Dios ha querido que sea procedente de su Madre, de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen, porque la sangre de Cristo, como decía, y su carne, es la carne de Jesucristo, la carne de Jesús y la carne de María. Y su sangre también, porque Él, nuestro Señor, lo recibió de su Santísima Madre. Aparte de esto, en este domingo, como todos los domingos, siempre la Iglesia nos propone 3 lecturas. La primera, además del Salmo, la segunda y el Evangelio. Nuevamente las homilías, y es lo propio, ¿no?, las centramos los sacerdotes en el Evangelio. Pero hoy, si me permitís, aunque sea brevemente, porque me parece de interés mencionar algo de la primera lectura, el profeta Ezequiel, de la segunda, que pertenece a la segunda carta a los Corintios de San Pablo, y del mismo Evangelio de hoy. La profecía de Ezequiel es cuando este profeta es enviado a los hijos de Israel, como a tantos profetas del Antiguo Testamento, a ese pueblo que tenía entonces, y hoy también, como nosotros, en la misma Iglesia, una dura cerviz, un corazón obstinado. Aquí, por ejemplo, nuestra Madre del Señor nos advertía más de una vez que agacháramos la cerviz. ¿Qué es la cerviz? Esta parte de aquí de atrás, cuello. Por tanto, agachar la cerviz es inclinar, es un signo de humildad y sometimiento a la voluntad de Dios. De nuestro corazón, repito tantas veces, se hace obstinado, como así advirtió mediante este profeta del Antiguo Testamento. Decía una vez aquí, por ejemplo, o citar otras tantas veces, el Señor: despertad corazones dormidos, corazones duros, y agachad la cerviz, y acudid a mí, hijos míos, y yo os perdonaré. Ahora el Señor lo hace, como bien sabemos, a través del sacramento de la penitencia. Pero qué poca atención, como tampoco se prestó antiguamente a tantos profetas del Antiguo Testamento como del Nuevo, los videntes, a la misma Santísima Virgen, que se ha manifestado tantas veces, y qué poco caso le hacemos. ¿Quién presta, por ejemplo, hoy, en este año 2024, atención y cumplimiento de los mensajes de nuestra Madre en este lugar, para lo nuevo? ¿Quién hace caso de sus mensajes? Nosotros mismos, que los hemos conocido, que los leemos seguramente, muchos de nosotros, los ponemos en práctica. ¿Verdaderamente procuramos vivir conforme a esos mensajes? ¿Cuántos hoy en España o en el mundo hacen caso de las advertencias de la Madre de Dios? Por eso decía el Señor una vez, también en relación con esto: mi Madre Santísima se está apareciendo en muchas partes, hace ya decenas de años, y está dando mensajes para que se difundan por todo el mundo, y no le hacen caso. Yo diría que más todavía, tristemente, aquí en España. Pero nosotros estamos aquí para recordarlo, ¿verdad?, en lo que somos capaces. También para cumplirlo, lo que nos toca decirlo, sobre todo los sacerdotes. Esto es una realidad.
no se presta atención al mensaje de la Madre de Dios. Y ella, como todas las madres, se preocupa con dolor y con amor de sus hijos, que somos nosotros. Ella es madre de toda la humanidad, de todos los seres humanos, pero especialmente de aquellos que pertenecemos a la Iglesia que su Hijo fundó, la Iglesia Católica. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos enseña la fuerza de la gracia de Dios y la evidencia al mismo tiempo de la gran debilidad que todos tenemos. Por eso él dice, lo repetimos para nosotros unirnos a sus palabras, dice él, San Pablo. San Pablo el mismo, que era ese hombre valiente, decidido, evangelizador, que no tenía, a partir de su conversión, miedo a nada ni a nadie, dice San Pablo. Muy a gusto, lo hemos escuchado en la segunda lectura, muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Jesucristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo. Esta es la clave. Todo esto por Jesucristo. Si así lo ofrecemos, entonces esas debilidades se convertirán en fortaleza, como dice a continuación San Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando reconozco que soy débil, como lo somos todos nosotros, sin excepción, soy fuerte en el poder de Jesucristo. Como lo fue, por ejemplo, en un pasaje del Antiguo Testamento, el rey David, que no podía cargar con la armadura, ni siquiera con la espada. Y así, invocando al Señor de los ejércitos, que es Yahvé, que es ahora el mismo Dios, Jesucristo, el Verbo encarnado, venció a Goliat. Y nosotros también venceremos a tantos Goliat, que son nuestras miserias, inclinaciones, pecados, enemigos del alma. Esa debilidad que va unida a otras debilidades, que dice Santo Tomás de Aquino, que son 4. Es decir, lo que se llamó él, las 4 heridas del alma. Son las siguientes, las recuerdo brevemente solo. 4 heridas que tenemos después del pecado original y que se mantienen ahí y que solamente se van curando, sanando y fortaleciendo por la gracia del Señor. La ignorancia, la malicia, la debilidad y la concupiscencia desordenada. Porque somos muy ignorantes, desconocemos muchas cosas y nos equivocamos en muchas otras también. La malicia, porque tenemos inclinación a hacer el mal y solamente con la gracia del Señor hacemos el bien. La debilidad, la que venimos citando, según la cita de San Pablo, esa concupiscencia que nos lleva al placer, a la comodidad, a lo que nos atrae para ir contra la ley de Dios. Y finalmente, el Evangelio de este domingo insiste en que los profetas, hasta el mismo Jesús, que era perfecto y limpio en todo, sin pecado, fueron rechazados. Y el Señor acude a su pueblo, a Nazaret, y allí que le conocían, que conocían su honradez, su fidelidad, y su familia era una familia santa, y aún así no le creyeron muchos, la mayoría. Hasta de sus parientes, como en aquel pasaje del Evangelio, en que le tomaban por loco y van a por él, a buscarle. Solamente la Madre de Dios, su madre, la Santísima Virgen, algunos parientes de él, fueron los que le siguieron, y otros, no muchos, entonces, del pueblo de Israel. Por eso Jesús admiró, dice el Evangelio, que se admiró de su falta de fe, como diciendo, es posible que mi propio pueblo, que me han conocido a mi madre, y mi padre en la tierra, San José, y aún así no me aceptan. ¿Cómo es posible esto? El Señor también sintió dolor en aquel momento. Pues terminemos escuchando, nosotros sí, ojalá que sí, así lo pedimos de corazón, por intercesión de la Virgen, la voz del Señor, que nos habla en su palabra, en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la palabra de la Biblia, la tradición de la Iglesia, y que eso mismo que nos dice en su palabra, la revelación pública nos recuerda, como he hecho aquí, en relaciones privadas, por medio de su Madre y Madre nuestra, la Santísima Virgen.